Le vamos a pedir a Cachi que nos aclare qué aporta esta ley. Bienvenido, buenas tardes, Cachi. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Sí, al hueso, digamos. Esto va a permitir que la víctima no sea revictimizada en el proceso. Va a permitir, por ejemplo, que al momento de la denuncia sea informada de sus derechos. Va a permitir que pueda declarar en su domicilio o de manera virtual, o que su declaración pueda ser acercada dentro del proceso de manera escrita. Establece la obligación de los funcionarios de evitar el contacto de la víctima con el imputado. Establece la obligación de los funcionarios de que se expresen en forma clara y precisa, tomando las particularidades, la atención diferencial de la víctima, para que pueda entender cuál es el derecho que le asiste dentro del proceso. Establece que participe en audiencias fundamentales del proceso, que son aquellas donde justamente el imputado, digamos, puede quedar en libertad. Por ejemplo, no estaba contemplado la participación de la víctima y la escucha de la víctima en la audiencia de sobreseimiento, en el archivo judicial de las causas, en el juicio por flagrancia. Establece claramente que la víctima participe en la audiencia imputativa, que es cuando el fiscal manifiesta los elementos, digamos, para avanzar en el proceso penal y que justifican la imputación de un delito. Establece, digamos, instrumentos novedosos que no existían en nuestro derecho, como es que antes que el juez tome una decisión, haya se lo denomina una audiencia de impacto, es decir, en los alegatos finales, donde expresa el fiscal la acusación y el defensor, digamos, los motivos de su defensa. Bueno, que antes que tome la decisión el juez se pueda escuchar a la víctima, y es una ley que también establece la responsabilidad de los funcionarios de actuar en situaciones de peligro, donde puede estar en peligro no solo la víctima, sino sus familiares y también los testigos dentro del proceso, obligando a que tome las medidas cautelares necesarias para hacer cesar esa situación en delitos, por ejemplo, contra la vida, contra la integridad física, en delitos emergentes de la violencia de género, cometidos por asociaciones ilícitas o banda de criminales. Establece la obligación, que era algo que reclamaban justamente las víctimas, de que se les suministre la información respecto de la investigación y el proceso. Y es una ley que establece, digamos, un camino cierto para que la empatía con la víctima pueda ser materializada en los hechos. Porque lo que sucede es que muchas veces se trata peor a la víctima que al que ha cometido un delito o que está imputado. Y esto fue reconocido incluso en esas audiencias que vos señalabas, incluso por los mismos operadores, por fiscales, por defensores, por el propio Poder Judicial, y establece la perspectiva de víctima como capacitación necesaria, no solamente por los magistrados, jueces y fiscales, sino también por todos los funcionarios intervinientes, funcionarios públicos, empleados y auxiliares de justicia que estén vinculados con la víctima, así como fue la ley Micaela para sensibilizar en materia de violencia de género. Y esta obligación de los tres poderes y de todos los funcionarios y empleados que actúan con la víctima, bueno, estableciendo que el no cumplimiento de esa capacitación va a constituir falta grave, que ustedes sabrán, y si no lo aclaramos, puede constituir justamente una causal de exoneración. Realmente una ley muy trabajada. Hace 2 años y medio que nosotros iniciamos este derrotero. Creo que fue fundamental, digamos, el aporte de las asociaciones, bueno, que vemos ahí en las imágenes, ¿no? Ezequiel Lowen, Graciela Brondino, Inés Massino, también, bueno, Catalina Narváez, y que también establece, digamos, la responsabilidad del gobierno de tener una atención integral, no solamente el asesoramiento
y también la asistencia técnica, sino la representación legal. ¿Siempre? ¿Siempre o cuando lo pide la víctima? Bueno, obviamente cuando lo pida la víctima. Porque, disculpame, un breve asterisco, Cachi. Hoy la víctima tiene toda la posibilidad de estar representada en el proceso a través de del que impulsa la acción penal, que es la Fiscalía, o el fiscal o la fiscal. También puede constituirse como querellante en el proceso con una querella privada o con, por ejemplo, el CAJ, que es el Centro de Acción Judicial, que es una querella estatal. Exacto. Digamos, ¿qué viene a sumar claro. a Bien, todo esto? Es buena la pregunta. Bueno, en primer lugar, justamente el CAJ tiene un grupo de personal muy idóneo que hace un enorme trabajo, pero que es insuficiente. Reconocido por ellos mismos. Sucede que el CAJ atiende a aquellas víctimas que hacen oír su voz y está ahí el Estado presente. Y establece que el CAJ, que está constituido por decreto y no por ley, que ahora se constituya por ley y que tenga un abordaje integral. Eso significa que haya abogados, psicólogos, que haya también una autoridad para ejercer acciones que tengan que ver con la cuestión social para intervenir. Le da esa autoridad. Y también establece la ley la obligación del Estado de tener un abordaje territorial eficaz para brindar esta defensa de los derechos de la víctima. Es decir, exige una ampliación del CAJ para brindar esa asistencia que hoy es insuficiente, dicho incluso por propios funcionarios del CAJ, que con muchas limitaciones llevan la tarea en algunas ocasiones. Está bien, eso es crear cargos. Está bien, mejorar el servicio, darle volumen. Claro, cuando uno aborda una problemática y no mira para el costado, la presencia del Estado exige también la responsabilidad de brindarle el abordaje suficiente. Pero la ley también establece la posibilidad de que pueda establecer convenios con los distintos colegios de las distintas disciplinas. Por ejemplo, el colegio de abogados, el colegio de médicos, el colegio de psicólogos, el colegio de servicios sociales, y establece la responsabilidad de los funcionarios, ¿no? Y plantea, por otro lado, la necesidad de que sean convocados las víctimas para el desarrollo de las políticas públicas en materia de seguridad, reconociéndolos el gobierno provincial y estableciendo su participación en el Consejo Provincial de Seguridad. Muchas de las iniciativas que nosotros hemos tenido desde el punto de vista legislativo tienen el acompañamiento, el asesoramiento de las asociaciones. Por ejemplo, prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego, prisión preventiva para el que viola una perimetral, el proyecto que está en el ámbito del Senado de ponerle un GPS y un botón de pánico a los chicos de los delivery, la necesidad de avanzar en un código de procedimiento penal juvenil. El caso de Marianela Brondino fue paradigmático, ¿no? Tiene un apartado de la ley justamente del proceso penal juvenil. Sí, donde está la audiencia de impacto, ¿no? Exacto. Es decir, que la víctima pueda participar dentro de ese proceso, porque bueno, la legislatura viene demorada a la hora de establecer justamente el Código Procesal Penal Juvenil en este nuevo sistema que es acusatorio. En definitiva, nosotros creemos que, lo digo y lo acompañan algunos de los legisladores que han estado trabajando en esta ley, creo que es la ley más importante que ha aprobado la legislatura en este periodo y trata de equilibrar la balanza, no restándole derechos a los que ya los tienen, pero sí poniéndolo en un plano de igualdad con los otros actores del proceso y reconociéndole los derechos humanos de un sector vulnerable que no están siendo adecuadamente reconocidos. Y la verdad que en una provincia atravesada por la inseguridad y la violencia, que de verdad sangra,
y justamente son las víctimas las que han puesto esa sangre. Sanar las heridas es muy importante. Obviamente es necesario trabajar en la prevención, en la sanción de aquellos que violan la ley penal, pero también reparar el daño causado por la incapacidad del Estado, ¿no? De garantizar seguridad, de terminar con la impunidad o de hacer que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva. Fue un largo proceso, yo lo decía, lo recordaba ayer en la legislatura, ¿no? Nosotros esas denuncias sobre liberación de presos bajo la excusa del COVID la hicimos el 7 de mayo del 2020. Pero estaban en condiciones de tener la posibilidad o por cumplimiento de los 2/3 o por una No, cuestión de fue salud. con la excusa del COVID y sin notificar a las víctimas. ¿Cuántos casos hubo? Bueno, nosotros hicimos la denuncia de 5 casos puntuales en Vera, y la verdad que los organismos del Estado, a los pedidos de informe, algunos contestaron y otros no. Eso motivó una investigación. El procurador de la Corte incluso pidió sanciones para los funcionarios intervinientes, y eso disparó la necesidad de que se cree el observatorio de víctimas. Yo ahí quiero agradecerle especialmente a Pablo Farías y a Miguel Lischi, que nos dieron justamente el acompañamiento necesario, y a la legislatura. Y vos decías, sí, se aprobó ayer, pero tuvo tres medias sanciones. Hasta que llegó la sanción. Sí, porque nosotros la sancionamos el año pasado en noviembre. Incluso le pedimos al Ejecutivo que la mandara extraordinaria, porque fue el 24 de noviembre, ya no podía tratarla el Senado si no se mandaba extraordinaria. El gobernador lo mandó en diciembre, a fines de diciembre, lo cual habilitaba que pudiera ser tratado en febrero. Bueno, el Senado tomó su tiempo, creo que la enriqueció, también hay un trabajo que yo tengo que reconocer, de Pirola, del senador Enrico, también del senador Gramajo. Pero bueno, se cayó el Estado parlamentario, así que nosotros volvimos a insistir, una ley votada por la totalidad de los bloques y todos los diputados, y hace 15 días atrás fue aprobada por el Senado. Veníamos charlando sobre las incorporaciones, para que no, digamos, se terminara con esta deuda que tiene la provincia, y ayer fue ratificada. Una ley que fue producto del consenso y del diálogo, y creo que es el camino para resolver el problema de la inseguridad. Creo que es un modelo. Decía Ezequiel Lowen, dice, nosotros en materia de seguridad, dice, estamos cansados de que se tiren con los muertos. Nosotros queremos respuestas concretas a los problemas puntuales que padecemos, y creo que este es el camino, ¿no? Con las dificultades que significa construir consensos y diálogos, pero que es un camino posible. Pienso en una posibilidad para dar respuesta a la gente. Dijiste algo recién al pasar que no se pudo incluir en el periodo ordinario el debate porque el 30 de noviembre termina. Es hora de que la legislatura empieza a tener periodos ordinarios que vayan hasta fin de año como cualquier laburante, y que arranquen antes, porque arrancan el 1 de mayo. Claro, el periodo ordinario. Bueno, yo personalmente creo que es parte de las reformas constitucionales que la provincia necesita. Viste que hay muchos constitucionalistas que defienden a la Constitución anterior, que tenía muchos avances, pero son cuestiones que claramente hay que avanzar, como hay que avanzar en un Consejo de la Magistratura, en la autonomía municipal, para que también puedan hacerse cargo del tema de la inseguridad. Yo me imagino vos diciéndole a alguien... De todas maneras... No está el periodo ordinario porque arrancamos el 1 de mayo. Alguien que le mataron hace 2 años. Claro, sí, pero sí. ¿cómo arrancan el 1 de mayo si ya ha pasado 5 meses? Bueno, por eso es bueno también que a veces los ejecutivos, más allá de esto que vos decís que es así, que tenga un diálogo profundo con la legislatura para que hasta tanto modifiquemos la Constitución. Se trata de extraordinaria. Vos sabés que
yo he sido siempre un defensor de la defensa de la modificación de la Constitución, cuando nos tocó gobernar y cuando no. Pero en el mientras tanto creo que la articulación entre el Ejecutivo y la Legislatura es fundamental. Bueno, otro de los proyectos que el Ejecutivo mandó es la prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego, que la Cámara de Diputados le dio media sanción y ahora está en el Senado. Incluso sin antecedentes penales. Incluso el que la aporte sin tener antecedentes penales. Es en la comisión de un delito, por tanto, digamos, tiene el antecedente de un caso de investigación y es lo que se denomina la peligrosidad procesal para entender. Digamos, nosotros tenemos un sistema penal que uno no puede ser privado de su libertad si no hay una condena, porque bueno, hay una presunción de inocencia, salvo en aquellos casos donde uno pueda, digamos, en el proceso interferir o evadirse el accionar de la justicia. Pero claramente alguien que ha cometido un delito con arma, digamos, puede utilizar, como lo usó para delinquir, esas armas para intimidar a víctimas y a testigos, ¿no es cierto? Y es el caso de Santa Fe, concretamente las balaceras en Rosario, balaceras que han ido incluso al Centro de Justicia Penal, sobre el Centro de Justicia Penal, amenazas que se han producido también en los barrios inspiradas por asociaciones ilícitas, tienen ese efecto intimidante. Entonces, realmente la legislación tiene que abordar la problemática que hoy padecemos y no está contemplado. Y ese es uno de los objetivos que nosotros del observatorio venimos bregando. E incluso, fíjate vos, que legislaciones que vos podrías decir son más progresistas lo plantean. La provincia de Buenos Aires ya tiene esa norma y seguramente se evitarían muchas muertes y de verdad que eso en Santa Fe no sucede. Por eso es tan importante que las víctimas y el diálogo de ellas con los operadores funcione y que las asociaciones puedan dialogar con los funcionarios porque tienen mucho para decir. Como decía Rollero, que fue uno de los especialistas que trabajó con nosotros, dice: las víctimas son especialistas porque han sufrido el delito y porque tienen conciencia, o sus familiares, sí, de las ausencias, los vacíos y las limitaciones que tiene el Estado para garantizar incluso uno de sus legítimos anhelos, ¿no? Que se haga justicia, ¿no? Yo tengo mis dudas sobre esa frase, que sean expertos en el proceso las víctimas, pero la ves a Graciela Brondino y decís, y sí, puede ser que sí, porque es un claro ejemplo de cómo ella fue a buscar la prueba, los testigos, la justicia. 11 años de Graciela para lograr justicia, una enorme reivindicación para este grupo de personas que se veía ahí en las imágenes, que transformó el dolor en acción, ¿no? Y que incluso, digamos, la realidad a veces supera la idea, dice el Papa Francisco, y tiene que ver con esto. La Cámara se sensibilizó de todos los sectores y todas las visiones ideológicas cuando ven la realidad. Y ahí la realidad supera todas las visiones y nos obliga, ¿no? A superar nuestras diferencias y a poder avanzar. Así que sí, Graciela es una persona maravillosa. Pero viste, cuando uno hace este razonamiento, tal persona fue acusada de corrupción porque durante su mandato en la obra pública se inflaron los precios y recibió dádivas y todo lo demás, y qué bien que estuvo la justicia. Ahora decís, y los organismos de control del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura, ahí no hay responsables de que se le escapó el elefante, le pasó por encima.
que tenían que revisar los precios, cotejarlos con los otros. Es como decir, en el Estado siempre hay una parte que zafa. El caso de Graciela Brondino, es 11 años dijiste que estuvo. Y le reconocen que gracias a ella, que salió, que juntó en la prueba, que buscó los testigos, que no le aflojó, pudo lograr justicia. Y los operadores judiciales están hoy, muchos de ellos están hoy en sus cargos, cobrando sueldos gigantes, impartiendo justicia. Bueno, justamente esta ley plantea que exista una perspectiva de víctima y que aquellos que no se adapten a este avance del derecho y a garantizar esos derechos, justamente, bueno, tengan la sanción de la exoneración, ¿no? La exoneración es que se vayan del Estado, sí, ¿no? Creo que abandonen su puesto. Que abandonen su puesto. Efectivamente, es un motivo de exoneración. Así que, bueno, yo creo que es un avance y es una forma de construir políticas públicas. Los consensos, vuelvo a insistir, se pueden construir cuando ponemos eje en la realidad. Y respecto a los funcionarios públicos, yo te voy a decir, Perón tenía una frase, dice, si usted se quiere meter en el Estado, sepa que es esclavo de la ciudadanía para la que trabaja. Si quiere ser libre, dedíquese a otra cosa. Entonces, los funcionarios públicos tienen que someterse a todos los controles y tienen que estar preparados también para recibir todas las críticas y todas las observaciones y no quejarse. ¿Recordamos cómo fue el caso de Marianela Brondino, Héctor? Bueno, ella, mejor que lo cuente, lo recuerde, lo tiene más fresco Cachi, bueno, seguramente. A ella la matan para robarle la cartera. La cual encima no tenía casi nada. Casi nada, pega contra el cordón y se produce la muerte de Marianela. En la causa existían elementos para poder investigar y no fueron tomados en cuenta por el fiscal. Y bueno, la enorme enjundia de Graciela, digamos, hizo que pudiera constituirse como querellante. Hoy en los procesos penales donde el imputado es un menor, la víctima no puede participar. Esa participación se la habilitó un juez, especialmente Creus, que también, así como señalamos a veces las deficiencias, a veces viene a corregir las faltas que tiene nuestra legislación, el accionar de los jueces. Sebastián Creus. Sebastián Creus. Y eso permitió que ella se incorpore al expediente y se pueda lograr dilucidar el hecho, ¿no? Y de verdad que, bueno, es un ejemplo enorme de vida. Así como lo decís suena resumido, pero así estuvo 11 años. 11 años. Militando eso. 11 años, sí. 11 años y manteniendo, digamos, la cabeza sana. Pero bueno, ella es un caso paradigmático. Sí, absolutamente. Porque también tiene las condiciones personales, la formación y la capacidad para poder haber llevado adelante este proceso. Pero no es la situación de todas las víctimas. Claro, claro. Por eso no podemos estar esperando que la participación de las víctimas dependa de que tenga esos talentos y esas capacidades. El que factor humano. El factor humano. Entonces ahí es donde justamente el Estado tiene que brindarle justamente el soporte y la asistencia a la víctima. Bueno, no nos queda tiempo ya. En otro momento seguramente con Cachi estaría bueno hablar de cómo viene apuntalando Sergio Massa los discursos de Cristina Fernández. Pero seguramente va a ser harina de otro costal en otro momento, Cachi. Con todo gusto, con todo gusto. Y si es cierto que suena para candidato a intendente de la ciudad Johnny Torres, pero bueno, también lo dejamos para otro momento.